Bienvenidas y bienvenidos a Ecocreando, el podcast donde exploramos cómo construir un mundo más justo y sostenible. Somos Marian Moure y Noemí González Eguizábal, especialistas en estrategia y marketing sostenible y consciente. En este espacio hablamos de sostenibilidad con una mirada amplia y damos voz a iniciativas y proyectos que promueven el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Buenos días. El episodio de hoy va a estar centrado en la presentación de la nueva temporada. Entonces voy en primer lugar a presentar a Noemí y darle la bienvenida. Hola, Noemí. Hola Marian, yo te voy a presentar a ti, aquí que estoy con ella. Feliz año para ti y para toda la... Igualmente. Desear felicidad siempre está bien, Claro que ¿no? sí. Pues voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar en este episodio y si te parece comenzamos. Bueno, es básicamente una recapitulación de todo lo que hemos hecho a lo largo del 2025 a nivel de temáticas, de acciones, de aquellas cosas que más yo creo que nos han llamado la atención y de las conversaciones que hemos mantenido, de las iniciativas y los proyectos. Y luego vamos a hacer una propuesta de lo que queremos que sea el podcast de cara a este 2026, temas que nos gustaría tratar y que no hemos tratado hasta ahora, un poco también qué cosas nos están empezando a llamar más la atención y tendencias que nuestro amigo ChatGPT, que es un gran compañero en este camino, pues nos ha dado Sí, unos chivatazos. Entonces hemos hecho una selección de los que más nos gustan y bueno, pues también los vamos a comentar brevemente. Así que si te parece vamos a dar unos pequeños datos de lo que fue el 2025 porque creo que hay dos episodios que fueron los dos más escuchados. sí, sin duda alguna el más escuchado ha sido el de nuestra querida, o por lo menos mi querida Maggie, de Usar y Reusar, que la verdad que cada vez que... Una que fue una charla súper interesante porque, bueno, aparte yo soy muy seguidora de ella en redes porque creo que hace un trabajo de concienciación en sostenibilidad muy potente, pero bueno, conocer por qué empezó, cuál era su pasado y los retos que tiene ahora en el presente, pues me pareció súper interesante y no solo a mí, sino también a todos los seguidores de ella. Como Y el buena segundo influencer en sostenibilidad es nuestro número uno. es nuestro número uno, sin duda. Y luego en el segundo lugar está Vivir sin plástico, que ya es la segunda vez que hablamos con ellos y estuvimos hablando con ellos bueno, porque habían acabado el proyecto Un océano sin plástico, que ya habían presentado en el episodio anterior, y aquí nos contaron un poco pues los resultados y cómo lo habían vivido y sus experiencias. Y bueno, la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Porque saber, bueno, yo les seguí mucho, bueno, nosotras les seguimos mucho Mm. durante todo este año que estuvieron recorriendo la costa española, bueno, la costa de la península ibérica, y la verdad es que han hecho un trabajo súper importante, súper interesante y de divulgación, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que los dos son muy buenos divulgadores y además crean mucha concienciación, cada uno en su terreno, pero creo que tienen ese plus de ser buenos transmisores, ¿no? Como de sus inquietudes, de las cosas que les llaman la atención, de las problemáticas que hay, y creo que son los dos puntos fuertes, tanto de Maggie a través de Usar y Reusar, como de Vivir sin plástico, de Patri y de Fer. La verdad es que son unas personas estupendas, los tres. Sí, sí, sin hacer de menos al resto, por supuesto, de invitados que ahora vamos a hacer un repaso uno a uno, pero antes voy a sacar también los datos de los países en los que más se nos han escuchado, porque en el número uno está España, que es desde donde nosotras también lanzamos los episodios. En segundo lugar, México. En tercero, Colombia. Y en cuarto lugar, Chile. Así que Pues en toda Latinoamérica, la verdad es sí, que sí, sí, que hace sí. Muy mucha ilusionadas. ilusión. O sea, sí que es cierto que con el tema de la globalización y además que hablando español, pues como que llegas a muchos más sitios, ¿no? Pero lo haces desde aquí, desde tu casa, y de repente que te esté escuchando alguien de Chile es como muy sorprendente. Y la verdad que sí, que hace ilusión. Así que Porque, mandamos un saludo a todos los que nos estén escuchando porque nos hace muchísima ilusión. Si me lo permites, mando un saludo aquí a mi hermano porque, pues gracias por escucharnos también. claro, hombre, yo también le mando un beso a tu hermano. Muchas gracias. Así que nada, bueno, pues ahora vamos ya yendo a lo serio, vamos a poner serias. Vamos a hacer un repaso, si te parece, de cada uno de los episodios que tratamos el
el año pasado y un poco pues qué aprendizajes o qué cosas nos llamaron la atención. Y bueno, pues el primero Bueno, es CREA, que si quieres comenzar tú, bueno, el primero empezamos con el proyecto CREA, que es de Marian, pero mi que querida Noemí compañera. es participante principal también en el proyecto porque de hecho hiciste un taller en el mes en octubre. Octubre, sí. Sí, sí. Sí, pero bueno, este ya era la segunda edición de CREA. Yo Sí, cuando hablamos el año pasado era porque era era el lanzamiento de este proyecto, que es un proyecto muy interesante porque va más por la parte del impacto social, ¿no? El intentar ayudar a las personas a encontrarse mejor, a ser más felices. Y la verdad que yo he asistido a algunos de los seminarios, bueno, de los talleres, a todos no he podido. Y, jo, la verdad es que abres un mundo nuevo, unas nuevas perspectivas y es un trabajo bastante transformador, la verdad, porque cambias un poco la perspectiva. Es cierto que hay que ir abierto a estos talleres, hay claro. que abrirse a lo que pueda pasar porque digamos que no es muy normativo, No, pero o son... sea, de hecho, justo ayer hablaba con Carmen de este tema y dije, es que para mí el CREA nació realmente para romper como estructuras mentales. Es decir, justo el otro día había un vídeo que decía que uno de los temas como que el primer casi bloqueo que nos encontramos antes de meternos en estos temas es el desconocimiento, ¿no? Como la falta de acceso a este tipo de información de decir, bueno, pues ciertas cosas que se repiten en nuestra vida y que no sabemos de dónde nos vienen, ¿no? Y entonces yo creo que realmente esto nació para romper esa primera barrera de decir, bueno, pues aquí está accesible toda esta información que cada uno resonará más de una forma u otra o con un tipo de taller o con una persona que lo imparte y demás, pero al final se trata de romper como esa primera barrera de, bueno, pues paso de un velo total de no saber qué está dirigiendo mi vida a empezar a entender que hay ciertos patrones transgeneracionales y creencias que se han generado cuando yo era pequeño y que me han ido Ujú. acompañando a lo largo de mi vida y que encima la están dirigiendo. O sea, no lo estoy haciendo desde la libertad como yo creo que lo hago, sino que en realidad todo eso me está llevando a repetir ciertas cosas a lo largo de mi vida. Claro, Entonces, además pues como tu propuesta repasa o da a conocer diferentes herramientas, ¿no? Al final cada persona que asista al proyecto puede decidir cuál resuena más, con cuál se siente más a gusto y seguir pues indagando, desarrollando, pues indagando y solucionando o aceptando o lo que le toque en ese momento, ¿no? total, Entonces, pues eso es de lo que hablamos. Si quieren saber más, pues que se escuchen el episodio del año pasado. Bueno, efectivamente. aunque ha evolucionado mucho este proyecto, CREA, la verdad. Que nos pregunte, que nosotras encantadas de responder siempre. Exacto. Bueno, pues el segundo episodio era el de Hagamos Composta España, que además es un proyecto en el que tú estás implicada porque colaboras con ellos en el tema de, sobre todo a nivel de empresa, ¿verdad? En asesorar a las empresas para el tema, para ver cómo pueden contratar el servicio con ellos y demás. Entonces, bueno, La idea sobre todo es que los residuos orgánicos, que realmente son los más fáciles de reciclar, porque simplemente es compostarlos, pues dentro del sistema tradicional o el sistema estatal de residuos, tengo mis dudas de que se puedan compostar bien. No digo que tenga mala fe la administración pública, sino simplemente que se genera una cantidad ingente de estos residuos. de Entonces hecho, yo hagamos me lo he apuntado, el porcentaje lo comentasteis en el podcast y luego lo hemos sacado en alguna publicación, que es el 45% del total de residuos sólidos urbanos que generamos. Es que es un claro, porcentaje muy claro. alto. Porcentaje muy alto. Entonces, incluso hay ayuntamientos que todavía no separan la fracción orgánica, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece interesante el hecho de dar una opción, sobre todo para empresas, porque al final las empresas son las que más residuos generan, siempre por volumen de personas, no por otra cosa, ¿no? Entonces, ayudar a Miguel, a Hagamos Composta, a llegar a estos restaurantes o a estos comedores para que puedan compostar los residuos Ujú. orgánicos que es relativamente sencillo, como decía. Y aparte, en Hagamos Composta, luego te devuelven el compost. O sea, una vez te Claro, a devuelven. mí una de las cosas que me gustan de este proyecto es que en realidad cualquiera puede participar y es muy sencillo, porque al final es Mm, separar y luego es que te vienen a recogerlo a casa. Es decir, que no conlleva prácticamente ningún
ningún cambio en lo que es tu dinámica del día a día o ningún sacrificio de decir me tengo que desplazar a tal, ¿sabes? Entonces creo que para mí uno de los puntos fuertes de este proyecto es lo sencillo que lo hacen para la gente que quiera formar parte del participar, Sí, ¿sabes? sí, Mm. sí. Como estaba hablando de las administraciones públicas, quiero decir también que el Ayuntamiento de Rivas, estuve allí en una charla y el Ayuntamiento de Rivas ya está con un proyecto de compostaje vecinal y creo que, no recuerdo bien los números, pero creo que son como 100 familias que ya pueden compostar sus residuos orgánicos en unas compostadoras que tienen en el vecindario y la verdad es que el proyecto es muy chulo y me hizo como mucha ilusión que un ayuntamiento como el de Rivas, que además es una población grande aquí en Madrid, haya apostado por este tema de sostenibilidad y bueno, que era un proyecto piloto y además toda la gestión de la parte del compostaje lo hace una ONG, con lo cual también Es tiene un una impacto. sinergia. Mm. Claro, es una sinergia, pero al final es un impacto social muy importante porque son personas que, bueno, pues que no entran en los mercados laborales tradicionales y sin embargo aquí tienen la oportunidad de sentirse útiles, de hacer un trabajo, de desarrollar un trabajo que es satisfactorio y fue muy bonita la presentación allí en Rivas del proyecto del ayuntamiento. Pues ojalá otros ayuntamientos también lo tomen como ejemplo, porque sería un cambio, imagínate que cada ayuntamiento lo implementara. O sea, sería un avance Claro, muy importante. porque además también reduces las emisiones de CO2, porque como no tienes que tener camiones de la basura circulando, sino que lo haces o sea, que compostas en el mismo lugar donde generas la basura, ¿no? Pues al final también esto es como otro beneficio más de hacer el compostaje local. No, no todos los episodios entran dentro de esta idea general que me he sacado, porque luego lo hablaremos, teníamos un especial de grandes incendios forestales y demás, pero para mí hay una línea general de todo esto que es que todo en este mundo está hecho o para ser reusado o para ser reutilizado o para darle una segunda vida, pero que realmente depende de nosotros que lo hagamos. ¿Sabes? Y es que hagamos composta o lo que estás explicando es un ejemplo de eso, de cómo a través de nuestros residuos podemos reutilizarlo para, luego seguramente ese compostaje lo utilizarán, no sé, para plantaciones, o sea, para muchísimas cosas, ¿sabes? Creo que al final es nuestra decisión el qué hacemos con las cosas que tenemos, tanto a la hora de alargar la vida útil como de reusarlo, reutilizarlo, darle una segunda vida, Bueno, es que reciclarlo. realmente la naturaleza Es un reutiliza, ciclo, claro, es un ciclo es un ciclo constante. cerrado. Mm, Claro que ahora, y lo hablamos luego, pero vamos, la economía circular realmente se basa en el ciclo natural, ¿no? claro. Mm, Por eso que para mí muchas de las propuestas del año pasado están centradas en esta idea y entonces es como la línea general que he sacado, ¿no? mm. De todo ello. Es que tú ya sabes que yo tengo esta obsesión con los residuos, entonces todo lo que, los episodios que se me ocurrían eran un poco en relación con Con esto, el claro. TOC. En mi toque. Con tu TOC. Cada una tenemos aquí nuestro TOC, así que está fenomenal que lo tengamos. Bueno, la Diferente siguiente. además, porque así es más rico. Claro, efectivamente. La siguiente propuesta, bueno, la siguiente iniciativa que tuvimos fue la de Ingocini, que al final era, yo creo que un poco de forma resumida, cómo apoyar la sostenibilidad, pero también desde el punto de vista del arte, porque él Ujú. lo que hacía era inspirarse en los 36 puntos calientes de la biodiversidad y veía cómo qué especies, tanto vegetales como animales estaban en riesgo de extinción y entonces para concienciar, él como tiene, pues dibuja súper bien, pues hacía ilustraciones a través de camisetas, de tote bag y creo que de hecho que ahora está organizando también viajes. Entonces también es una iniciativa muy original, a mí me gusta la unión. Me gustó porque además, o sea, las ilustraciones eran ilustraciones, no sé si decir complejas, quiero decir que no se quedaban solamente en el animal, en el riesgo de extinción, sino que como el punto caliente estaba en un lugar geográfico, intentaba representar en esa ilustración todo La muchas cosas cultura. relacionadas con el punto geográfico, incluso metía también vegetación, tradición, y la verdad es que eran muy chulas, ¿no? Muy Como bonito. concepto y como estética. Sí, sí, muy Mm. original. Vale, bueno, y luego el siguiente, si no me equivoco, fue el de vivir sin plástico, ¿verdad? Sí, con Patri Fer, que ya hemos dicho al principio del episodio que lo que vinieron es a contarnos cómo fue
su recorrido por la costa de la península ibérica. A mí uno de los datos, así un poco de las cosas que hablamos con ellos, me impactó, por un lado, la cantidad de botes, de cremas hidratantes o, bueno, de protección solar y demás que se encontraban de los años 70, 80 en las playas. O sea, imagínate la cantidad de años que llevan ahí enterradas, porque ellos aprovechaban para hacer limpieza de las playas cuando iban y, bueno, sacaban bastantes tesoros. Y luego, Arqueología playera lo llaman, ¿te acuerdas? sí, sí, Arqueología playera. sí. Incluso a veces pedían a la gente que les sigue que les ayudaran pues para saber el año o incluso algunos objetos que no son capaces de reconocer y pedían ayuda ciudadana y la verdad que es súper interesante. Dentro de que también dan a conocer un montón de proyectos que hay en la costa, porque claro, al final la gente que vive en la costa pues tiene el mar más cerca, obvio, y muchas veces están más concienciados y hacen unas labores tanto de limpieza de playas como de divulgación y concienciación muy interesante. Mm, Y luego a mí otro de los temas como que más me llamó la atención, ya, bueno, el tema de los microplásticos como que estamos muy habituadas, pero es el tema de los nanoplásticos, que es que ya han hecho estudios y los han encontrado en muchísimos órganos de nuestro cuerpo. O sea, que es un problema como creciente y al que no le estamos dando solución de ninguna forma, ¿sabes? Me dejó bastante impactada. Bueno, de hecho, escuchando es que no recuerdo el nombre, me da mucha rabia, un profesor de la Universidad de Córdoba que hace muchos estudios sobre tóxicos, dice que el polvo que hay en nuestras casas, casi todo, es plástico. Lo escuché. Porque aunque nosotros evitemos el plástico en casa, que es prácticamente imposible, porque o sea, si te pones a hacer inventario de las cosas que tienes en casa, todo tiene. Sí, sobre todo la ropa es brutal porque ya encontrar ropa que no tenga poliéster es como misión imposible total. Entonces, claro, aunque tú no tengas nada de plástico en casa, como hombre, si vives en las montañas, no, pero si vives en una ciudad, cuando abres las ventanas para Airear. ventilar, claro, entra microplásticos que están en el ambiente. Entonces, Pero es que eh, salimos a la calle y se nos pegan a la ropa y a todos lados. Es decir, que es que están en el ambiente. Y es que sí. eso nos lo lleva, o sea, eso lo respiramos, se nos pega a la piel, se nos pega a la ropa, es un constante. En Mm. fin, es un problemita que no vemos, pero que, bueno, va a empezar a tener calado, ¿sabes? En nuestra salud, es que están los alimentos que nos comemos, es que ya están en todos lados. Sí, sí, porque si nosotros tenemos microplásticos en nuestro organismo, los animales también. Y luego si encima o las verduras, si lo compras empaquetado con plástico, pues que por mucho que digan, porque también he escuchado gente que dice que o sea que por ejemplo las botellas de plástico no desprenden microplásticos ni nanoplásticos cuando tú te la estás bebiendo, como que es muy sano beber desde una botella de plástico, ¿no? O sea que siempre salen como el otro punto de negacionista para... Ayer me salió una publicación, pero es que no me acuerdo del dato de la cantidad de plástico que absorbía una persona que bebiera botellas de plástico durante un año y daban el dato de cuánto estabas ingiriendo, pero es que no lo tengo, o sea, lo vi ayer, pero no me acuerdo del dato. Si lo encuentro, lo ponemos en la parte de abajo de descripción del podcast, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente. El Sí, siguiente fue de mulching regenerativo. el mulching regenerativo lo que proponía era hacer como capas en el suelo que por un lado permitieran como una mayor aireación y aprovechamiento del recurso hídrico y creaba como una atmósfera para que todo lo que se plantara en ese suelo pues se regenerara. Entonces, para mí, de lo que aprendí de este episodio es lo importante que es conocer y estudiar nuestra biodiversidad para sacarle en realidad la mayor eficiencia y el mayor aprovechamiento. Y a mí es lo que me Bueno, y gustó sobre de este todo proyecto. sí, porque es muy importante regenerar los suelos, ¿no? De hecho, ahora todo Mm, el tema de agricultura regenerativa, que el mulching regenerativo sí, va por esta línea, lo que quieren es tener suelos más ricos bueno, porque actúan también como plaguicidas y como fertilizantes y luego al final también son suelos más ricos y por lo tanto pueden absorber mejor el CO2, ¿no? total. Que es uno de los Y es una problemas. lucha contra el cambio climático, es decir, tiene muchísimas ventajas. Así que muy interesante esta propuesta. Luego tenemos a Maggie de Usar y Reusar, por si quieres comentar. Ya lo he dicho, maravilloso porque además, bueno,
habla súper bien, explica súper bien y nos contó todo el proyecto de cómo empezó, bueno, de cuál era su preocupación, porque además ella había trabajado en multinacionales y cómo se pasó a este proyecto muy pequeño en el que ha tenido que luchar mucho, pero que, bueno, parece que va haciéndose su hueco, ¿no? Y dentro de que creo, por lo que dijo, o sea, es muy buena influencer, o sea, toda la repercusión mediática bueno, mediática o en Instagram, en redes sociales que ya tienen, quizá a lo mejor no se traduce tanto en ventas en su propia tienda porque la concienciación es muy difícil, es un camino muy árido y aunque hay cada vez más personas que apuestan por el zero waste, sí que es cierto que no crece de la manera que parecía que iba a crecer hace Sí. 5 años. Yo no Sí, sé si la porque de hecho pandemia, con cerraron todo muchísimas tiendas de Zero Waste en los últimos años, sí, han sí, cerrado. que parecía que iba a ser la leche y también es cierto que la pandemia hizo un retroceso porque con todo el tema o sea, de cosas de un solo Sí, uso que los se volvieron temas a poner higiénicos, encima. desinfectantes y de tal, sí. Sí, entonces, pero bueno, que yo tengo mucha esperanza a que, bueno, en que de verdad que la gente empecemos a apostar más fuerte por evitar todos los residuos que sean posibles, ¿no? Y ojalá haya muchos más usar y reusar por toda España para que, bueno, pues para que sea mucho más fácil también y más accesible Claro. para todas las personas el poder llevar este estilo de vida. Para mí, Maggie, la gran labor que hace es esa concienciación de explicar, pues también un poco como lo que hablábamos antes de, o sea, como traer su propio conocimiento y acercarlo en el día a día. Pues muy en línea con nuestro claim del podcast de pequeños gestos, grandes cambios. Y es que es verdad, no, en sus mensajes no hay urgencia, no sé cómo decirlo, lo hace como muy didáctico, muy educativo y es lo que me gusta de ella. Es decir, mira, este es mi conocimiento, esto es lo que yo hago y os lo comparto. Y creo que lo hace de forma tan sincera que conecta con la gente. Entonces me Sí, bueno, y gusta. aparte le pone un punto de humor que eso siempre Sí. se consume mucho mejor. Y el siguiente episodio lo hicimos con Save the Marketing, que es una asociación en la que estoy involucrada, soy activista con ellos, y lo que intentamos desde Save the Marketing es utilizar el marketing como una herramienta, pero con una perspectiva pues ética, desde el bien común, sostenible, etcétera. Y lo que hicimos es vinieron 3 personas de Save the Marketing, De Marina hecho, Camins. ahí empezamos nuestra línea de ecopensando, de hecho, Ujú. con... Con Marina Camins, Edu Millán y Laura Tuero. Y cada uno pues nos dio su perspectiva, su enfoque de cómo iba a ser cómo debería ser el marketing, cómo está siendo y cómo será. Porque dentro de la asociación, o sea, dentro de Site de Marketing, bueno, somos muy plurales. Quiero decir que, por ejemplo, Marina está muy con el marketing consciente, yo estoy más con el marketing sostenible, quiero decir que, pero al final, Laura más con el marketing ético, todos lo podemos llamar como que son enfoques diferentes, pero lo que buscan también pues, es un marketing mucho más cuidador, ¿no? de las personas y no ser ni tan agresivo ni tan, lo que hablabas tú antes de la urgencia, ¿no? Como algo más amable, algo Sí, más respetando un sincero. poco también el tiempo de las personas, las necesidades. A mí lo que me gusta de Save the Marketing es que al final es una demostración de que aunque nos hayan enseñado a hacer las cosas de una forma, nosotros somos libres de hacerla de otra. Creo que o todas las personas que nos dedicamos a marketing, pues lo que hemos estudiado en la universidad, es como la vertiente más de Estados Unidos, ¿no? De competición, de crear necesidad, no lo sé, como pensar más en los resultados que en las personas. El resultado económico, además, o sea, eso da Total. beneficios, sí. Aunque sea Y, a perjuicio del medio ambiente, de la sociedad, y entonces que de repente un grupo de personas decida hacer las cosas de forma diferente y además es lo que tú dices, cada uno se ha despertado de una forma distinta, conectando con algo distinto, pero que os ha llevado al mismo lugar. Entonces, sí, para mí es como lo que más me gustó de lo que hablamos en este episodio. sí, porque además trabajamos mucho desde la colaboración, ¿no? Y dentro, o sea, intentamos co-crear muchas cosas, con lo cual es más la colaboración que la competición, el hablar de un tema desde diferentes puntos de vista, que siempre que tienen obviamente como un hilo en común, ¿no? Un punto de vista, pero dentro de que el objetivo es el mismo, hacerlo desde más, digámoslo, desde el corazón o algo así, bueno, son enfoques distintos que siempre es muy interesante el poder aprender de otras personas. Mm. Mm. Vale, y luego tenemos Ceme Plastic,
que al final lo que hacían era transformar residuos plásticos para crear mobiliario especialmente para ciudades, bueno, también lo hacían en empresas. Y a mí lo que me gusta es que, pues un poco en la línea que te decía antes de que todo en esta vida y depende de nosotros se puede reusar, se puede reutilizar, se puede reciclar, o sea que le podemos dar muchas vidas a las cosas y para mí CM Plastic es un ejemplo de ello. Sí, 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 porque además es un peleón, Carlos Martínez es un Sí. peleón, porque, bueno, el mundo del reciclaje, por lo que dicen, no es muy sencillo, sobre todo, vamos, al menos en España, que hay muchas trabas administrativas, porque, bueno, y él, sin embargo, está ahí peleando y lo que hacía es coger residuos de una empresa o de una administración y convertirlo en un mobiliario para esa empresa o esa administración, también para que ellos pongan, o sea, aparte del trabajo de hacer un mueble, está la parte de concienciación, ¿no? Que luego la gente al ver si conoce la historia, ¿no? Al ver el banco en la calle que está hecho con plástico reciclado, pues también pones ¿no? Pones en conciencia en la cantidad de plásticos que se utilizan. Hace mobiliario urbano y tú lo conociste por eso, porque viste un banco en Valencia o Pues algo así. sí, sí, sí. Mi hermana vive en Valencia y entonces un día pasé, bueno, yo creo que la había visto algo en redes, porque además a mí todo el tema del reciclaje, la reutilización, pues me sale mucho en mis feeds de redes sociales Por vivir y sin por vivir plástico sin plástico. también. Pero es que primero los conocí en redes sociales, vi un banco en un paseo marítimo en la provincia de Valencia y luego, un poquito después, Vivir sin Plástico le entrevistó en su proyecto Un océano sin plástico. Y la verdad que bueno, era un proyecto interesante y por eso quería traerlo aquí a iniciativas sostenibles para darle un poco más de visibilidad. Pues está también, estuvo genial. Luego, bueno, a mí hay un episodio que emocionalmente siempre me toca mucho, que es la segunda vez que hablamos de los grandes incendios forestales. Realmente es porque Noemí ya lo sabe, pero yo nací en Orense y mi familia es de allí y evidentemente ya se sabe que Orense es la provincia pues, más perjudicada por el tema de los incendios. Entonces, de hecho... Para mí, en agosto del 2025, o sea, del año pasado, fue un mes muy complicado porque lo viví en primera persona. De hecho, mi familia es de una aldea de Berín y a veces nos llamaban los vecinos de la aldea de al lado porque teníamos que ir a ayudarles porque es que se estaba acercando tanto el fuego a sus casas que es que han perdido muchísimos terrenos, viñedos, propiedades personales. Y entonces, bueno, fue muy complicado para mí. Y lo que me gustó de lo que hablamos, que también era un poco pensando, fue que yo siempre he echado mucho la culpa a las administraciones públicas, ¿no? De, "Jo, es que tienen una parte de responsabilidad a nivel de prevención, de educación, pero me abrió mucho los ojos al contarnos que en realidad en Galicia casi todos los terrenos, creo que un 90%, no me acuerdo, sino que escucho en el episodio porque ahí decían el porcentaje, es privado. Es decir, pertenece a ciudadano. Y entonces sabemos que nosotros somos los responsables de cuidar nuestros terrenos. ¿Qué pasa? Que en Galicia es una comunidad que está sufriendo como mucho abandono de lo rural. Entonces no hay mantenimiento, la gente no sabe ni qué terrenos son de su propiedad, ni los mantiene. Yo sé que la Junta manda cartas y propone también hacer las limpiezas, pero es tanto terreno que creo que es muy difícil. Y luego aparte que en el cambio climático todo se está intensificando muchísimo más. No tanto el número de incendios como lo que abarca el incendio a Por nivel favor. de, sí, de hectáreas. Ya no existen los cortafuegos naturales, ya pues ni naturales ni cuidados. O sea, entonces creo que es un problema que no se está abordando, del que solo se habla en el mes de agosto, que es cuando es el momento crítico y todos se echan las manos a la cabeza. Y creo que estamos destruyendo nuestra biodiversidad y eso nos va a perjudicar en muchas cosas de nuestra vida. Hombre, por supuesto, porque además si no hay biodiversidad, si no hay árboles, tampoco va a haber agua porque no retiene. Entonces, y el aire tampoco se limpia y todas estas cosas, sí. O sea, quiere decir que va a ser muy difícil la vida en el planeta si no se cuida la naturaleza. Es que de O sea, hecho la nosotros, supervivencia del ser humano, de las personas. Luego ya, tal cual. No, no, es que el otro día que estuve en Navidad en el pueblo,
hablábamos de la cantidad de especies animales que han desaparecido porque nosotros tenemos como un pequeño monte allí cerca del pueblo y antes veías zorros, veías lobos, veías jabalís, ya aves de todo tipo y ahora no ves nada. Eso nos dice mucho, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y de hecho, aparte de este episodio de grandes incendios forestales, que contamos con una persona de Ecologistas en Acción y con un bombero Bricklayer, forestal, sí. para tener dos perspectivas distintas, también tenemos otro episodio anterior, yo creo que es del 2023, en que hablábamos también de los grandes incendios forestales, ¿no? Porque siempre hemos intentado hablar de ellos fuera de temporada para que la gente no se olvide, ¿no? Total, sí. Y nuestro último episodio fue también un eco charlando entre nosotras en el que comentábamos antes sobre las navidades sostenibles y para mí lo más importante de este episodio al final fue el recordarnos pequeños gestos, grandes cambios en cualquier época del año, que no nos olvidemos ni en las reuniones familiares ni en épocas de consumo tan excesivo como en las fechas navideñas. Claro, sí, sí, o sea, y algunos de los tips se pueden aplicar todo el año, eso está claro, ¿no? Y bueno, es que hacía mucho además que no ecocharlábamos nosotras solas. Sí, sí, Y sí. luego también a mí me gustó mucho el ecorreto que propusimos para la Navidad. Claro, es Eh, que de hecho hemos lanzado, como comentábamos antes, varios formatos como el de Copensando, que al final tenemos realmente como tres líneas de episodios, que una es como centrarnos más en una temática, desarrollarla y entrevistar a un experto. Luego tenemos iniciativas sostenibles en las que invitamos, o sea, a alguien que participe dentro de un proyecto que esté en línea con la sostenibilidad en sus tres dimensiones, que es la social, la de medioambiental y la económica. Y luego Ujú. tenemos esta nueva línea de Copensando, que lo que hacemos es invitar a distintos expertos para debatir sobre un problema social, pues que sea ahora mismo del que se pueda hablar, ¿no? Que sea Bueno, que nosotras consideremos que tiene cierta relevancia, ¿no? efectivamente. Porque a lo mejor no está dentro de las tendencias, que probablemente sí, pero bueno, sí que creemos que hay que poner el foco. Porque lo digo más que nada por el de grandes incendios forestales, que ya en noviembre, que creo que lo lanzamos, pues parece que ya no es relevante porque en noviembre no hay incendios, ¿no? Entonces, bueno, pues El motivo es vamos. el que has explicado antes, que lo hemos hecho fuera como del calendario en el que normalmente se habla, precisamente por eso, para que la gente no se olvide de una problemática tan importante en la que yo creo que deberíamos estar trabajando todo el año para evitar daños que se producen en un mes concreto. Y luego en nuestras redes sociales hemos ido lanzando retos, que es lo que comentabas ahora, por si quieres explicarlo un poquito mejor. Bueno, pues lo que nos gustaría, esto más que lo hemos hecho con el de Navidades y nuestra propuesta para este nuevo 2026 es acompañar cada uno de los episodios con un ecorreto. En este caso era el episodio de las Navidades, eran unas Navidades más sostenibles, donde invitábamos a que la gente asumiera un reto, uno solo para que fuese más sencillo, y luego explicábamos pues bueno, realmente casi todo se explicaba ya en el episodio. Entonces nuestra intención es pues cada episodio que vaya con un ecorreto. Si este ecorreto que proponemos se convierte en un hábito fenomenal, pero desde luego lo que sí que va a conseguir es que la gente ponga conciencia en ciertos aspectos de la sostenibilidad, tanto social como ambiental, por supuesto. Ujú. Y yo creo que también trata como de aterrizar un poco lo que hablábamos antes con usar y reusar, pues Mm. aterrizar ciertas cosas que siempre decimos, bueno, ¿y en qué momento yo empiezo a introducir este hábito en mi vida? Pues yo creo que el ecorreto también es como decir, bueno, pues voy a probar a ver si me resuena este hábito, si lo puedo incorporar en mi día a día y cómo me resulta, porque igual no es tan difícil. Y ahora ya hemos hecho un repaso del 2025, entonces de cara a este 2026, ¿hay algo en lo que te gustaría centrarte? Ya sabemos tu talk reciclaje y reusar y demás, pero ¿hay alguna nueva línea, no sé, que te gustaría abrir o que alguien que te gustaría entrevistar? Cuéntame, a ver. Bueno, pues por supuesto me gustaría volver a entrevistar a Maggie, esto es una realidad que Maggie, quizá date por invitada de nuevo en este podcast que en breve te escribiremos. quizá podría ser con algún otro proyecto de Zero Waste para que puedan enfrentar cuáles son los problemas, etcétera. ¿Y a ti cuál te gustaría?
¿Tienes algo en Pues mente? yo, sabes que siempre he tenido bastante enfoque en el tema de las energías renovables, porque casi todo mi desarrollo laboral ha estado pues, enlazado en eléctricas, energía renovable, pero es verdad que me he desvinculado bastante, porque es como que mi línea laboral ha cambiado. Ujú. Entonces, ahora me estoy introduciendo mucho en lo que es la salud, que yo creo que es un tema que no hemos hablado tanto en el podcast. Sí que recuerdo que hicimos uno sobre todo el tema de disruptores hormonales, que ahora se habla mucho, que pues hablábamos de las Cosmética natural y composiciones, bio. sí, de las parafinas, o sea, todo este tipo de cosas, siliconas y demás que había que revisar en los productos, por si alguien lo quiere escuchar. Nosotros tenemos un podcast en el que hablamos de todos Dos, aquellos. Dos eran podcasts, dos. así. Bio uno y Cosmética Bio 2. Vale, es que sí, es que es un tema que da para mucho. Entonces, a mí siempre pues como que he tenido mucha curiosidad por el tema de la salud, la cosmética, la belleza, pero de forma natural. Y entonces ahora estoy colaborando con un herbolario y entonces como que me estoy introduciendo más en el tema de la salud. Por supuesto que es muy importante, pero claro, es que es una rama más de la sostenibilidad porque al final todo está entrelazado. O sea, es que una parte de que nosotros estemos sanos y podamos hacer cambios también depende de nuestra salud, ¿no? Mental, física, emocional. Y entonces el prestar especial atención a la salud pues desde lo que comemos, desde lo que nos echamos en el cuerpo, pero que hay alternativas naturales que también son muy eficientes y que creo que es un campo que no es tan conocido. ¿No? Porque es que yo me acuerdo que, y lo hablaba con una amiga que era como en plan, pues nuestras madres y más bien abuelas iban al herbolario, pero yo no conozco tanta gente joven que vaya a un herbolario. Yo estoy descubriendo un mundo que es muy interesante y que me encantaría traer al podcast con alguna experta, alguna persona experta que nos hable sobre ello. Bueno, sería fantástico, porque además también, o sea, está muy relacionado con la sostenibilidad, porque hablábamos antes de grabar, que parte del cuidar el medio ambiente, o sea, y de hecho muchas iniciativas que quieren tener un impacto ambiental positivo, ahora se apoyan en el tema de la salud, porque parece que no nos damos cuenta, ¿no? Igual, o sea, porque de hecho Vivir sin Plástico hace ya muchas publicaciones de cómo perjudican los microplásticos al organismo y bueno, quiero decirte que la contaminación ambiental y todo esto. Entonces, por una parte, tener un planeta sano nos ayuda a estar más sanos, pero en el momento en el que no estamos sanos, por lo que sea, la naturaleza también nos puede ayudar a mejorar, ¿no? Que es un poco la naturopatía y la fitoterapia. Sí, Es que la me parece un tema naturaleza muy es una interesante. ciencia en sí, o sea, es decir, que el conocer todas las propiedades que tiene una planta y de qué forma te pueden ayudar, pues sobre todo que es que de verdad cuando vienen los representantes de las marcas, todos nos dicen que el uso o sea, el consumo de antidepresivos, o sea, o que Ansiolíticos. pueden, sí, de Ansiolíticos. antidepresivos o ansiolíticos o tal, que es que está aumentando en un porcentaje increíble. O sea, que es que imagínate, no sé, qué tipo de vida estamos llevando y qué estamos sosteniendo para que el consumo de este tipo de productos esté aumentando tanto, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay una parte ahí también de autoconocimiento que te abre muchas puertas. Sí, 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 está claro. O sea, es un melón importante, ¿no? El por qué también, y esto ya es como más de dimensión social, o sea, por qué interesa tener una sociedad deprimida, ¿no? Porque al final los antidepresivos y los ansiolíticos no curan el problema, te quitan Mm, los síntomas para que realmente tú con trabajo profesional, bueno, o con ayuda puedas resolver este problema, pero no soluciona, esa medicina no soluciona el problema que tienes, ¿no? claro. Entonces, bueno, que es un melón. Final, el síntoma es una puerta para acceder al problema. Entonces, que nos lo tenemos que tomar Claro, así. pues nos apuntamos salud para este año nuevo que empieza. Sí. Y luego, como comentaba al principio del episodio, le he preguntado a ChatGPT a ver qué tendencias creía que iban a estar muy presentes este año. Entonces he sacado, porque bueno, hay muchas que yo creo que ya vienen de años anteriores, pues como la vinculación con la IA, la tecnología y demás. Pero ha habido algunas cosas que he sacado que si te parece voy a leer porque me han parecido
por lo menos curiosas, por si alguien está trabajando en estos temas, pues que nos contacte porque nos encantaría entrevistarlos. Uno es el diseño regenerativo, que se centra en packaging comestible o completamente compostable en condiciones domésticas. Y también habla de materiales biofabricados a través de microbios, hongos y algas. Sí, yo sé que había oído lo de las algas y todo esto, que las algas pueden ser como la solución a nuestros problemas. Las algas y los hongos. No sé muy bien por qué, porque yo no soy bióloga, pero debe ser que por la forma en la que comen y cosas así. Y de hecho creo que hay uno de los episodios de Hope, la serie, que hablaba de esto. Tendría que revisarla para verlo. Pero bueno, lo del diseño regenerativo me parece interesante. Pues eso, si alguien conoce a alguien o nos están escuchando y se dedican a esto, nos encantaría entrevistar sobre este tema porque me parece súper curioso. Luego hay otra parte que yo estoy muy de acuerdo, que es la participación comunitaria y la sostenibilidad social, porque yo siento que estamos en una época en la que estamos como pasando más del individualismo a lo comunitario, ¿no? Pues un poco lo que hacéis desde Save the Marketing, el decir, oye, pues desde distintas perspectivas colaboramos y participamos. Entonces aquí hablan de ciudades con presupuestos participativos para proyectos verdes, empresas midiendo y compensando desigualdades desde el empleo verde y la equidad, y soluciones urbanas para resiliencia climática, que esto me parece súper importante, este último punto. Bueno, en este último punto se ha trabajado, por ejemplo, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que es que tengas todos tus servicios cerca para que puedas ir andando y así evitar, pues, bueno, primero porque tu vida va a ser mucho más cómoda cuando no tienes que estar todo el día pendiente del coche y segundo, bueno, pues para evitar emisiones y todo este tipo de cosas. Lo que pasa que la derecha radical ha decidido que esto es una dictadura, el hecho de que no puedas salir de tu bloque de 15 minutos cuando es una propuesta ecofeminista que no te impide salir de tu bloque, sino que lo que quiere es que, bueno, hacer vida de barrio para también poder hacer redes comunitarias, ¿no? Si tú ya conoces más a tu barrio, conoces a las personas, pues te puedes ayudar, que es lo que pasaba un poco en la pandemia, que la gente se ayudaba porque estaban encerrados en su edificio, ¿no? Se creó una comunidad dentro de que ni siquiera te podías ver, casi, prácticamente. Entonces, bueno, deberíamos ir tendiendo hacia una cosa más comunitaria y no tanto el individualismo. Sí, A la colaboración. Yo creo que una ciudad que también es un buen ejemplo de resiliencia climática es Oslo, porque yo colaboraba en un proyecto redactando notas de prensa de todo lo que se desarrollaba en la ciudad, en esta mezcla de sostenibilidad, tecnología, y está como toda la ciudad muy pensada, pues eso, para tanto para desarrollarse a nivel de I+D, en fomentar, por un lado, como que sea una ciudad más cómoda para vivir para los ciudadanos, pero que también sea más sostenible y autosuficiente, ¿sabes? Pero creo que es un buen ejemplo de ciudad en este sentido, ¿sabes? De hacer Pues las a ver cosas. si alguien de Oslo nos escucha y nos quiere comentar cómo se vive en una ciudad Sería como... espectacular. Luego tenemos tecnologías de captura y uso de carbono, que hablan de la utilización de CO2 como materia prima en materiales combustibles. Pues si alguien sabe, también nos parece muy interesante. Y por último, sostenibilidad centrada en la salud, que lo he sacado por justo lo que comentaba antes, que es un aspecto que me está llamando mucho la atención, que creo que tenemos mucho que aprender. Y se trata, pues aquí lo que propone es reducción de químicos tóxicos en productos y materiales, pero yo incluiría la reducción de plásticos también, que no sé si se consideran tóxicos en el sentido de que no te hacen daño al cuerpo, pero luego van soltando microplásticos y demás y sí que te lo hacen. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, que Sí, sí, puede sí, ser sí, sí. considerado no tóxico, pero que hay que ver que es considerado tóxico. Y luego ciudades que priorizan calidad de aire, agua y bienestar ciudadano. Entonces, aquí también pues podríamos incluir esta pata que hemos comentado de la naturopatía, la fitoterapia y pues eso, todo lo relacionado con el autocuidado, la conciencia pues más de lo que comemos, de lo que nos echamos al cuerpo, de lo que consumimos. Yo creo que ahí hay mucho aprendizaje todavía. Así que bueno, estas son nuestras propuestas. O sea, sí que tenemos algunos temas ya hablados, Noemí y yo, que nos gustaría entrevistar. O sea, tenemos pensados los próximos episodios, pero dejamos abiertos muchos episodios para propuestas que nos queréis hacer tantos los oyentes como empresas y proyectos que se estén desarrollando ahora mismo. Perfecto, pues nada, nos vemos Muchas gracias, Marian. Nos A ti. vemos en el próximo episodio con
No sabemos con quién ni de qué proyecto hablaremos, pero súper interesante seguro. Eso, pues muchísimas gracias, Noemí. Esperamos que le haya gustado este episodio a todos nuestros oyentes y nos vemos en el próximo. Terminamos esta entrevista esperando que te haya gustado y hayas descubierto temas interesantes igual que nosotras. Te animamos a suscribirte a nuestro canal de podcast. Nos puedes encontrar en Instagram @ecocreando_podcast, en Facebook y Twitter y en nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.